Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si quieres saber cuál es la mejor medicación que puedes utilizar para combatir la alopecia androgenética, y si quieres saber cuál es la medicación que yo mismo utilizo para combatir la alopecia androgenética, quédate hasta el final. Lo primero que vamos a hablar es sobre los inhibidores de la DHT. Una de las preguntas más frecuentes que recibo a diario es qué inhibidor de la DHT recomendaría. Es decir, ¿recomendaría usar sopalmeto, finasteride o dutasteride? Pues como te puedes imaginar, esto depende del grado de alopecia que tengas. Y sobre todo, depende de tu genética, porque no todo el mundo responde de la misma forma a los mismos medicamentos. Si tienes una alopecia leve, sopalmeto puede ser una buena alternativa, puesto que de los tres es el medicamento menos potente. Sobre todo sopalmeto funciona en la parte de la coronilla, y como digo, si tienes una alopecia leve localizada en esta zona, sopalmeto podría ser tu mejor alternativa. Por otro lado, si tu alopecia es más potente o está más localizada en la zona de las entradas, finasteride es una mejor alternativa. Por último, si has probado utilizar sopalmeto o finasteride, o incluso sopalmeto combinado con finasteride, pero ninguna de estas opciones ha resultado efectiva en tu caso, dutasteride podría ser la solución para detener tu alopecia. No obstante, mi recomendación siempre sería probar primero sopalmeto o finasteride o incluso combinar estos dos medicamentos antes de utilizar dutasteride. Dutasteride es, con diferencia, el fármaco más potente de estos tres. Consigue inhibir hasta 3 veces más la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2 que finasteride y hasta 100 veces más la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1 que finasteride. Otra de las preguntas más frecuentes que recibo a diario es en relación a los efectos secundarios de sopalmeto, finasteride y dutasteride. Si bien es cierto que ninguno de estos tres medicamentos ha probado tener efectos secundarios significativos y efectos secundarios que perduren en el tiempo tras dejar de consumir la droga, sabemos que dutasteride es el más potente de los dos y finasteride es más potente que sopalmeto. Por este motivo, yo siempre recomiendo utilizar primero sopalmeto o finasteride antes que dutasteride. No obstante, como digo, si sopalmeto o finasteride o la combinación de ambos no han resultado ser efectivos en tu caso, dutasteride podría ser la solución para detener tu alopecia androgenética. Pero sin duda, el mejor consejo que te puedo dar en relación a estos tres medicamentos es ser paciente. Debes de esperar por lo menos de 6 a 12 meses para saber si cualquiera de estos medicamentos está resultando efectivo en tu caso. Y de ser así, lo más normal es que al poco tiempo de utilizarlo, a las pocas semanas, a los pocos meses, sufras el conocido como efecto shedding. El conocido como efecto shedding es tan solo la transición del folículo de una fase de crecimiento a una fase de reposo, para volver a crecer un periodo de tiempo después. Sufrir el efecto shedding como consecuencia del consumo de medicamentos contra la alopecia androgenética es algo bueno, puesto que significa que estos medicamentos están resultando efectivos. A pesar de que nuestra apariencia pueda ser peor inicialmente, no debemos preocuparnos porque el pelo perdido volverá a crecer. Por otro lado, es evidente que el efecto shedding derivado del consumo de sopalmeto será más leve que el efecto shedding derivado del consumo de finasteride, a ser esta última una droga más potente. De la misma forma, el efecto shedding derivado del consumo de finasteride será más leve que el derivado del consumo de dutasteride. En resumidas cuentas, en cuanto a los inhibidores de la DHT, si tienes que elegir entre sopalmeto, finasteride y dutasteride, esto tiene que depender de tu grado de alopecia y la localización de esta. Es decir, si tu alopecia está localizada en la coronilla y esta es leve, opta a usar sopalmeto. Si tu alopecia está localizada en la zona de las entradas o esta es un poco más avanzada, opta por finasteride. Y si has probado utilizar ambos medicamentos, sopalmeto y finasteride, o incluso has combinado estos dos y nada te ha resultado efectivo, entonces plantéate utilizar dutasteride. Ahora viene el turno de ketoconazol. Este medicamento ha demostrado ser capaz de inhibir la conversión de testosterona a DHT. Ketoconazol al 2% ha probado ser igual de efectivo en la lucha contra la alopecia androgenética que minoxidil al 2%. Podemos encontrar ketoconazol en dos tipos de presentaciones, en gel o crema. Yo recomiendo utilizar la crema, puesto que de esta forma el elemento químico estará más tiempo en contacto con la piel. La forma de aplicar la crema es muy sencilla. Utilizaríamos aproximadamente 1 ml de la crema y la aplicaríamos sobre el cuero cabelludo, sobre todo sobre las zonas donde queremos que nos crezca pelo.
Otra forma de utilizar la crema sería combinarla con un champú neutro. De esta forma aplicaríamos 1 mililitro de ketoconazol, lo mezclaríamos con el champú neutro y lo mantendríamos en nuestro cabello por lo menos durante 10 minutos. Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de utilizar ketoconazol es que este medicamento debería estar en contacto con la piel por lo menos durante 5 minutos y lo más recomendable es que sean 10 minutos o más. Por este motivo yo os recomiendo utilizar la crema. Por último tenemos el minoxidil. Este medicamento ha probado ser efectivo en la lucha contra la alopecia androgenética. Y tenemos que tener en cuenta que el minoxidil al 5% es más efectivo que el minoxidil al 2%. Y también tenemos que tener en cuenta que aplicar minoxidil 2 veces al día es más efectivo que aplicar minoxidil 1 vez al día. Ahora vamos a hablar de las dosis y los métodos de aplicación de cada uno de estos medicamentos. Pues bien, primero tendríamos los inhibidores de la DHT. La forma recomendada de consumir suplementos serían 320 miligramos al día todos los días. La forma recomendada de utilizar finasteride sería 1 miligramo al día todos los días. Y la forma recomendada de utilizar dutasteride serían 0,5 miligramos al día todos los días. Por otro lado, la crema de ketoconazol la podemos utilizar entre 2 o 3 días a la semana. Por último, y como he explicado antes, la forma más recomendable de utilizar minoxidil sería 2 veces al día en el formato de minoxidil al 5%. Si te estás preguntando qué medicación sigo yo actualmente, es muy sencilla. En mi caso, parto la pastilla de finasteride 5 miligramos en 4 trozos y tomo un trozo cada día. Por otro lado, utilizo minoxidil al 5% 2 veces al día, 1 mililitro por la mañana y 1 mililitro por la noche. Y por último, utilizo la crema de ketoconazol 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Espero que este vídeo te haya aclarado algunas dudas y te ayude en tu lucha contra la alopecia androgenética. Dale a like si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Sin nada más que añadir, espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.